esta es la séptima jornada, el séptimo año que estamos aquí y la verdad es que me pasa un poco lo que a Nina, ¿no? Siento un poco que es como si fuera la primera vez, ¿no? Y bueno, pues casi siempre es como si fuera una primera vez, ¿no? Porque siempre nos planteamos retos nuevos, siempre planteamos nuevas maneras de conocernos, nos planteamos que venga gente a contar cosas que no son muy escuchadas habitualmente y todo eso enriquece un montón el panorama cultural, ¿no? Todo eso al final nos enriquece muchísimo. Como dice Inés, aquí ha venido gente con un pozo intelectual y académico importante y también ha venido gente muy cercana a hablarnos de los torques, por ejemplo, ¿no? O ha venido aventureros que están buscando pinturas rupestres todavía aquí en estas montañas. Entonces, bueno, pues todo eso son distintas maneras de ver un mismo hecho, que es la cultura, ¿no? Este año tenemos una jornada muy versopaniega, mucho. Mira que las anteriores también lo han sido, como consecuencia del año jubilar que hemos pasado, pero estas tienen un punto un poquito especial, ¿no? Estas tocan fibras muy sensibles, tocan corazones, tocan memoria, tocan recuerdos, tocan cosas que incluso que tenemos muy dentro y cosas que muchas veces no sabemos ni que lo tenemos, ¿no? Vamos a tener ahora después una recreación histórica a cargo de los amigos del Tesoro de Aliseda, o sea, un grupo de personas que se han organizado para defender su tesoro, acompañarlo y hacer todas las actividades que a lo mejor el ayuntamiento por sus propios medios no puede, ¿no? Pero ellos están ahí para echar el do de pecho y acercarse donde haga falta, ¿no? Yo sabía que iban a venir, me estaban diciendo que van a venir bastante, 2 coches, 3 coches, y ha venido un regimiento, ¿sabes? Ha venido un regimiento y no ha venido por mí, no ha venido ni por su tesoro, ¿sabes? Han venido por el nuestro, por lo que para ellos representa lo que nosotros tenemos. Se han cruzado media Extremadura, 2 horas para llegar acá, otras 2 horas para volverse, a cambio de una sonrisa y poder vivir con nosotros un ratito. Por lo que nosotros representamos, por lo que nosotros de alguna manera poseemos, ¿no? Y eso a mí me da mucho que pensar, ¿vale? Yo creo que nos tiene que dar mucho que pensar también. Yo les agradezco enormemente esa pasión que tienen por lo suyo y por lo de los demás, que de alguna manera tienen que ver con lo suyo también. Hay 3 grandes tesoros, 2 grandes tesoros en la provincia de Cáceres, en Extremadura hay 3 y nosotros somos uno de ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estoy muy contento y espero mucho de lo que vaya a venir ahora después. Llevo toda la semana pensando y concienciándome de que iba a llover, y esta mañana me han dicho el tiempo, no va a llover. Así que ves preparando la cosa porque nos vamos a la Plaza Vieja y lo vamos a hacer que te cagas, ¿sabes? Y luego esta tarde he visto el regimiento ahí, entonces pues no tienes más que pues seguir queriendo y seguir deseando, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora después. Bueno, la jornada va a ser muy variada, va a ser muy diversa y va a estar muy acompañada de estas actividades culturales que atraen a otro público que al que habitualmente venimos a la Casa de Cultura, ¿no? Ese público que hay que traerlo como sea, ¿sabes? Porque la cultura es una cosa de todos, es una cosa que atañe a todos y yo creo que debemos trasladar esa cultura, ¿no? Y hoy la conferencia va de eso, va de tradición, va de pueblo, pero el pueblo, ya veréis cómo vamos a entender el pueblo, ¿no? Vamos a hablar del sentido del ramo aquí en Berzocana, ¿no? Ya sabéis, llevo unos 28 años viviendo aquí y desde el principio esta fiesta me llamó y me dijo: Chacho, esto es muy especial, esto es muy diferente a todo lo que has visto por ahí, ¿sabes? Y es verdad, porque el ramo, más que un
palo adornado, ¿no? Con hiedras, con roscas, en algunos sitios con cintas, ¿sabes? Representa mucho más, ¿no? Representa, en esencia, representa al pueblo, ¿no? Y de alguna forma se establece una secuencia de actos, fijaros, cantos, panderos, ofrendas, subastas, comunidad, reciprocidad. Agradecemos lo que es lo común y entre todos lo sostenemos. Es un rito que se conserva con manos y con voces. No es solo un palo con unas ofrendas, es mucho más, ¿no? Y vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? El ramo lo hace el pueblo, que es el que promete, es el que ofrece, es el que canta, acompaña, el que empuja, el que ríe, el que canta, el que eleva las coplas de petición y también de gratitud. Es una fiesta muy popular, muy del pueblo. Pero el pueblo entendido no como la gente que vivimos en un sitio determinado. Nosotros somos una parte muy pequeña del pueblo. El pueblo es también toda la gente que ha vivido antes que nosotros, y también el pueblo es la gente que va a vivir después que nosotros. Ellos también serán el pueblo, ¿sabes? Y todos somos el pueblo. O sea, nosotros tenemos que mirar también hacia atrás, porque somos herederos de una tradición, de una cultura, de un estar, de una manera de entender el mundo, de una manera de entender las relaciones, de una manera de entender la familia, los amigos, el ocio, la fiesta, ¿no? Todo eso es el pueblo, ¿no? Y bueno, por ramos hay muchos, hay muchísimos ramos. En Extremadura, pues pueblos como el Piornal, Garganta la Olla o Casal de Cáceres hacen también ramos. Aquí en el Geoparque, Villar del Pedroso, durante el Carnaval de Ánimas, también sacan un ramo, también lleno de ofrendas. En algunos sitios el ramo toma una personalidad diferente, ¿no? Pero en esencia, en todos, es lo mismo y representa lo mismo. Y bueno, ramos no solo en Extremadura, todo el mundo está lleno de ramos. En Europa hay ramos por todas partes. En América también celebran algo parecido al ramo, ¿no? Porque al final el ramo, en esencia, es una rama, ¿no?, de la vida. De alguna manera, el ramo es una forma de ofrenda, ¿no?, que Extremadura comparte con variantes, sobre todo en el oeste de España, ¿no? Ahí donde más ramos se hace. Es una cosa como más del Atlántico, ¿no? Más que del mundo mediterráneo, que también se hace, Su gramática es muy sencilla y poderosa al mismo tiempo. Promesa, ofrenda, canto y comunidad. Conceptos sencillos pero poderosos. Y cuando se juntan y se secuencian, crean una ceremonia muy interesante, muy interesante. Ese hacer visible las ofrendas, de alguna forma, no es casual, ¿no? El ramo elevado representa, como estamos diciendo, al pueblo. Pero no a ese pueblo que estamos hablando, ¿no? A ese pueblo que somos nosotros, los que estaban antes y los que vendrán después. Por eso lo portan varias personas, por eso va adelante, va el primero. Por eso su decoración es importante y no es casual, ¿no? En cada cinta, cada ofrenda, cada cosa que ponemos ahí representa algo y es por algo. Nos cuentan historias de promesas cumplidas, de favores pedidos y de una memoria que se mantiene, que al final es lo que queremos, ¿no? Es el mantenimiento de esa memoria, ¿no? Una memoria que se adapta, porque el rito también se adapta.
Mira, yo pienso y creo firmemente que Berzocana es un pueblo muy antiguo, muy antiguo. Firmemente creo que aquí hay una comunidad de hombres y mujeres que llevan en este sitio más de 2000 años, ininterrumpidamente. Desde 2000 años para acá ha venido mucha gente, ¿no? ¿Verdad? Lorenzo decía que hasta los de Zorita vienen aquí, ¿sabes? Ha venido mucha gente desde entonces. Los Torques están datados en el 1200 a.C. Los Torques están datados en el 1200 a.C. Yo no voy a decir que la comunidad de hombres y mujeres tiene 3000 años, porque yo qué sé, ¿para qué? Si con tener 2000 ya es bastante, ¿sabes? Y a lo mejor si digo 3000, pues va a ser como más increíble, ¿no? Pero al menos sí, al menos 2000 años sí que tiene, ¿sabes? Es decir, cuando llegaron los romanos a Berzocana, aquí había gente, había celtas que vivían en estas montañas. Y personalmente creo que esos celtas siguen aquí con nosotros, ¿sabes? Solo tenemos que mirar un poco los genomas para intentar además verlos, ¿vale? Esos celtas que vivían en Berzocana en el año 1, por decir que tenemos 2000 años, ¿vale? Yo creo que tenemos más, pero bueno, por ponernos una fecha, ¿no? Esa gente que vivía en Berzocana en el siglo I, no había llegado el cristianismo todavía, era de cultura celtíbera, se enterraba incinerándose. Ahí en la necrópolis de Balondo están sus tumbas de incineración con sus ritos celtas, porque ellos eran celtas. Cuando vienen los romanos, de alguna manera les obligan a cambiar el rito, o por lo menos a adaptarlo, ¿vale? Pero estos celtas que vivían aquí siguen manteniendo su rito, aun en época de los romanos. Luego llega el cristianismo, y los celtas que vivían aquí siguen manteniendo su rito, adaptándose al nuevo poder, que es el cristianismo. Es decir, cuando llega el cristianismo a Berzocana, que pienso que fue muy pronto, fue prontísimo, en Mérida estaban en el año 200, en el año 300 ya están perfectamente instalados los cristianos en Mérida, y aquí pues no tardaría mucho más en venir, ¿sabes? Porque hay gente, básicamente, ¿no? Hay cultura y hay economía. Entonces, claro, cuando llega el cristianismo, el rito se tiene que volver a adaptar otra vez, porque el ramo no es un museo, el ramo se cambia, se adapta, se actualiza. En pueblos como Casal de Cáceres, hoy convive con una programación totalmente contemporánea, de actividades lúdicas, festivas, etcétera, ¿no? Sin perder el núcleo solidario, que es lo realmente importante de ese ramo, ¿no? En otras localidades, como por ejemplo en Villar de Pedroso, se acoplan en un ritual de tipo militar que realizan durante el Carnaval de Ánimas. Está declarada la fiesta como de interés regional, es una pasada lo que hacen. Y dentro de todo un decálogo de actividades, actuaciones y de una obra teatral que dura 4 días, el ramo tiene un papel central y muy importante, ¿vale? Levantamientos del ramo con el tambor, las salvas, el cortejo militar, los sargentos, eso ahí en Villar de Pedroso. Es decir, en cada sitio el ramo busca seguir vivo, ¿no? Sobrevivir, seguir presente en la cultura de los pueblos que así lo estiman, ¿no? Que piensan que el ramo es algo importante en sus vidas. ¿Por qué sigue vivo? Pues porque sirve, porque sostiene lo común, canaliza la gratitud, ofrece un lenguaje muy comprensible para pedir y dar, porque emociona subir al ramo, agarrarse a la hoja, pujar, ganar una ofrenda, todo muy emocionante, al mismo tiempo que divertido, ¿no? Y a la vez, para el vecino crea como una especie de sentido de pertenencia. Y también porque representa, por lo que representa, ¿no? Al verlo entrar por la iglesia o las plazas, ¿no? Alto, verde,
lleno de cintas, lleno de vida. Todos de alguna manera vemos que ahí está el pueblo, la vida de la gente, ¿no? Y los elementos que lo identifican son bastante comunes, ¿no? Es un palo adornado con piedras, con laurel. Hay gente que le pone cintas de colores, roscas, panes, otras cosas que a lo mejor se van a subastar, ¿no? La música, las coplas de ofrecimiento, el canto de la rosca en piornal, el tamboril que marca el paso. La música y el ramo también van siempre juntos, ¿no? Parece que ramo, música y ofertorio, nosotros le llamamos ofertorio, van juntos, ¿no? Es una ceremonia de ofrendas. Y bueno, pues para entender esta fiesta hay que mirar muy atrás, pero muy atrás. Estamos hablando de más de 2000 años, ¿no? Por decir algo, ¿no? Estamos casi entrando en el mundo neolítico, rozando ya el paleolítico, casi, si queréis. Porque también, si ramos hay en todo el mundo, quiere decir que el cimiento cultural es muy profundo, es muy profundo. Y yo no voy a decir si el ramo es de origen neolítico, si el ramo es de origen paleolítico, no lo sé. En cualquier caso es muy antiguo, ¿no? Tenemos que ver esos tiempos en que los humanos miraban el campo de otra manera, ¿no? En los árboles veían vida, veían hasta lo divino de alguna forma, ¿no? Es un tiempo muy ancestral, ¿no? Los romanos tenían vínculos con la naturaleza. Todas las civilizaciones conocidas han establecido esos vínculos de una manera fuerte, ¿no? De una manera decidida. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas costumbres no desaparecieron, sino que se transformaron. Lo sagrado cambió de nombre, pero no su sentido, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar un poco en la personalización del ramo aquí en Berzocana. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Esto es una interpretación, ¿vale? Yo no sé, yo veo, estudio, interpreto y cuento, ¿no? Y puede que me equivoque. Vosotros vais a ver si lo que digo está más cerca de la diana o más cerca de la luna más próxima, ¿sabes? Pero después de 28 años de verlo un poco desde fuera y a la vez desde dentro, ¿sabes? Me asaltan muchas ideas y muchas cosas que durante este tiempo he ido compartiendo con gente que me he ido encontrando, casi siempre gente que no era de Berzocana, porque era una teoría que se estaba construyendo, ¿no? Y no quería presentarla hasta que no lo tuviera claro. Y este año he acabado de cerrar el círculo. Este año ha sido como la revelación, ¿no? Es decir, Miguel, ya está. Este es el detalle que te faltaba para entender qué está pasando aquí, ¿no? Y es lo que quiero compartir con todos vosotros. Voy a contar cosas que ya sabéis, pero a lo mejor las cuento de otra manera. Bueno, el ramo entra en el templo, ¿no? El ramo lo hace el pueblo, representado actualmente en la cofradía de San Fulgencio y Santa Florentina. Si nos fuéramos 2000 años atrás o 2500 años atrás, esa cofradía equivaldría como al consejo de ancianos, ¿no? El consejo de sabios de los hombres cultos de la tribu, ¿no? Esos hombres cultos, esos hombres ancianos, esos hombres sabios construyen el ramo y lo decoran con una precisión y con un orden centenario. Antes de entrar al templo, el sacerdote bendice el ramo. Es el pacto entre la iglesia y las culturas celtas antiguas del pueblo. Vale, acepto, el cristianismo dice, vale, acepto este rito como mío, lo asumo como nuestro,
y de alguna manera vamos a seguir haciéndolo. Es la misma política que siguen los romanos con todos los dioses indígenas que se van encontrando por donde quiera que van luchando, ¿no? El cristianismo hace lo mismo, adapta las deidades locales a los usos cristianos, ¿no? En este caso es muy sencillo, ¿no? Porque tampoco había una cosa muy rara que cristianizar, ¿no? Al fin y al cabo son una gente que porta el ramo dándole vueltas a la iglesia, cogen una hoja y se van a su casa. Tampoco es un rito, digamos, extraño, ¿no? Y mucho menos satánico, diabólico, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces era fácil cristianizar el ramo de alguna forma, ¿no? El pacto es sencillo. El ramo entra en la iglesia cristiana, un lugar sagrado, siempre. Porque esta iglesia, si decimos que aquí ha habido hace 2000 años gente viviendo, esa gente tenía un templo, ¿vale? Y el templo siempre es el mismo, siempre es el mismo. El templo nunca cambia, el lugar sagrado no cambia, permanece. Eso nos hemos dado cuenta en todas partes, ¿no? Como permanece el lugar sagrado y lo que cambia es el rito, lo que cambia es el culto, pero el espacio sagrado sigue estando ahí, ¿no? También creo firmemente que ese es el espacio sagrado de la comunidad de hombres y mujeres que vivían aquí hace 2000 años. Entonces, el pacto es sencillo, ¿no? Podéis entrar, cantáis, podéis cantar. En el siglo, cuando se empezara a hacer esto, que no sabemos cuándo se empezó a hacer, pero en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo IX, en el siglo X, no se cantaban las coplas de los santos, porque los santos todavía no habían aparecido. Pero en ese ramo se cantaba, ¿vale? Con la aparición de los restos de los santos, en Berzocana se produce una catarsis importante. Toda la cultura milenaria, ese hacerlo estratosférico del tiempo, se refunda en la reliquia de San Fulgencio y Santa Florentina, que es donde tenemos ahora mismo refundido, es como el Big Bang de la historia de Berzocana, de la cultura berzocana, ¿no? Ahora mismo está ahí todo refundido, está todo como, ¿sabes? Pero ese todo es mucho, ¿sabes? Es mucho. Y en ese todo está también el ramo, ¿sabes? Metido. Siempre se ha cantado detrás de un ramo. Y desde la aparición de los restos San Fulgencio y la creación de las coplas, lo que se canta son las coplas del ramo. ¿Sabes? Que de alguna manera es cantarnos la historia nuestra, para que no se nos olvide, ¿no? La comitiva del ramo, ¿no? La procesión la encabeza el ramo portado por dos cofrades. Siempre hay una o varias familias enganchadas a las hojas de la hiedra de ese ramo. Detrás, las mujeres cantadoras con sus típicos panderos cuadrados. Y detrás también suelen ir las familias que se van a enganchar al ramo posteriormente, ¿no? Es una especie de procesión que va dando vueltas alrededor de la iglesia, ¿vale? Bueno, durante el tiempo que dura el rito, normalmente son 2 horas, hora y media o así, ¿sabes? La gente de esa procesión, vamos a llamarlo así, va dando vueltas alrededor de la iglesia. Y actualmente hace 2 paradas, en la puerta norte y en la puerta sur, ¿vale? En ese momento, cuando para el ramo, ¿sabes? Es cuando se produce el hecho maravilloso, vamos a decir. Ya digo, actualmente se hacen 2 paradas, 3. Ah, verdad que en la cabeza, en el altar mayor también se hace otra parada, ¿sabes? Yo creo que antiguamente eran más generosos con esto y hacían una vuelta entera cada persona agarrada al ramo, ¿no? De alguna manera, durante las paradas, las personas de las familias que van agarradas arrancan una hoja que van a guardar durante todo el año, ¿vale? Al año siguiente van a volver al ramo, se van a volver a agarrar y
se volverán a guardar la hoja nueva que han cogido ese año. Y así, año tras año. ¿Vale? Una vez que has arrancado la hoja, te retiras porque hay detrás de ti otra familia que se va a enganchar y va a recorrer una parte de esa vuelta por la iglesia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a interpretar todo esto que ha pasado. ¿Vale? La familia, bueno, lo primero no, es un rito del pueblo, lo hace la gente del pueblo, en un espacio sagrado, como es la iglesia, ¿no? Y las familias van juntas al ramo, sin hora concreta, durante esa hora y media que va a estar el ramo dando vueltas por la iglesia, tú te puedes acercar en cualquier momento, ¿no? No hay una hora que tú tengas que ir, simplemente cuando a la familia le viene bien, se juntan y juntos van a la iglesia, porque juntos se van a enganchar al ramo. Y además la familia, entendido como un concepto amplio. Normalmente es la familia de sangre, ¿no? Padres, hijos, si hay algún abuelo, pues también va con ellos. Si hay algún tío que está un poco descolgado, una tía soltera, o lo que sea, también va con ellos. Al final, incluso puede que haya algún vecino que también vaya con ellos. Porque en el ramo, la familia tiene un concepto muy amplio. Las familias son esas personas con las que vivimos y compartimos todos los días, a todas horas. Esa gente que está cerca de mí todo el año, ¿sabes? Con la que comparto comidas, con la que comparto alegrías, con la que comparto desgracias. Y esa familia trasciende muchas veces la sangre. Muchas veces trasciende la sangre, ¿no? Porque bueno, la sangre es lo que más nos une, pero hay cosas también más importantes también, por el mundo, ¿no? De la sangre. Pero a mí lo que más me gusta de este concepto de familia es que va más allá, ¿no? Familia puede ser cualquiera que esté cerca de nosotros y necesite algo nuestro. ¿Sabes? Que es lo bonito que tiene este pueblo. Que no te creas que pasa en todos lados, ¿no? De alguna manera, lo que creo que pasa ahí en el ramo es un pacto entre la familia, de seguir juntos un año más. ¿Sabes? Cuando vamos al ramo y nos enganchamos y damos una parte de la vuelta por la iglesia, lo que simboliza es el año que viene, ese año que vamos a pasar juntos, ese año que vamos a aguantar juntos lo que venga, porque ese es el compromiso del ramo. El compromiso del ramo es mantenernos unidos, que es el mayor valor que tiene este pueblo, ¿no? Al hacer todo el mundo el ramo en el mismo sitio, de la misma manera, entre todo el pueblo, se establece un compromiso también de estar juntos, de permanecer unidos. Vosotros sabéis mejor que yo que Berzocana es de los pocos pueblos en que la gente tiene claro, cuando nos ve desde fuera, que tenemos un sentido de comunidad muy afianzado, muy agudizado, ¿no? Muy poderoso. Y ese cimiento de comunidad se asienta en ritos como el ramo, ¿no? En ritos en el que el pueblo participa y se hace presente de una manera sencilla y a la vez muy poderosa, ¿no? Es un pacto que se renueva año tras año. Además, no es un pacto para toda la vida. En las culturas celtas casi nada era para toda la vida. Todo había que renovarlo, porque la vida cambia, las circunstancias también, ¿sabes? Y claro, la familia, esa familia que estamos hablando, también puede cambiar, porque hay gente que se va, hay gente que viene, hay gente que se acopla, ¿vale? Y todos los años hay que sellar el pacto, y el sello es la hoja esa que me voy a llevar. De alguna manera esa hoja representa el pacto que hemos llegado a toda la familia de seguir juntos, de permanecer unidos un año más. Y al hacerlo todos los clanes del pueblo, en el mismo sitio, al mismo tiempo, de alguna manera entre todos estamos renovando un año tras año, el pacto de estar
unidos. Alguien ha escrito en algún lado: la unión es el mayor tesoro que tiene el pueblo. Y no hace falta que digamos mucho más, ¿verdad? ¿Sabes? No hace falta que digamos mucho más. Y bueno, pues es una fiesta, la verdad, muy bonita, que merece la pena ser trasladada a las generaciones venideras con un sentido emocional, ¿no? Muchas veces, muchas cosas de las que hacemos, hemos quedado atrás sus sentidos más íntimos, sus significados más poderosos, por unas razones o por otras, ¿sabes? Pero creo que si conseguimos explicar a las nuevas generaciones las cosas que hacemos, por qué las hacemos, y lo bonitas y lo importantes que son para que el camino vaya continuando, yo creo que tendremos ganado casi todo el futuro, ¿no? Y bueno, para terminar, una imagen y una invitación. Estoy haciendo arqueología fotográfica estos días, me están saliendo unas cosas, ¿sabes? Bueno, no tengo que esforzarme mucho, desde luego, para que imaginéis al ramo avanzando, al murmullo ese que se hace canto. Bueno, las cintas aquí no se las ponemos, pero en otros sitios vibran. Alguien reconoce a un familiar que hace tiempo que no ve. En la puerta de la iglesia un silencio breve, luego la bendición y más tarde la música y la subasta. En ese pequeño recorrido está todo: la memoria, la solidaridad y la alegría. El ramo no es solo folclore, es memoria viva, memoria de gente, de pueblo. Es una manera de estar juntos, de cantar lo que importa y de ofrecer lo mejor que tenemos. Un canto al pueblo desde el corazón de su propia gente. Muchas gracias.